Bueno, para los que no me conocen, soy Daniel Dimela y estoy junto a Franco Damiani. Sí. Y vamos a presentar la segunda parte de la introducción a los agentes de IA y herramientas. Para este caso, trabajamos específicamente la parte práctica y para ejemplificar o por lo menos darle un poquito más de color a lo que ya Franco presentó ya hace un poco de tiempo. Y para esto se decidió trabajar en una versión de Kahoot hecha completamente con agentes de IA eh, y herramientas MCP y LLM. Entonces, bueno, Franco, no sé si quieres agregar algo más a la introducción. No, está perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Lo que hicimos fue agarrar todos los conceptos que vimos en la sesión y tratar de hacer un experimento y aplicarlos en cortita escala, obviamente, con el propósito de dar esta presentación. Y bueno, en el camino nos encontramos con algunas cosas que tenemos documentadas acá en las diapos que vamos a mostrar ahora. Que bueno, tenemos un feedback básicamente de cómo es trabajar con los agentes, que bueno, ahora lo vamos a ver. Si quieren comentar cualquiera de los dos sobre esto que mencionaba Dani de Kahoot, para explicar un poco de qué se trata. Bien, para el que no conoce Kahoot es un jueguito en donde hay un Game Master, digamos un organizador, que crea un set de preguntas y crea una sala donde otros jugadores se unen y las preguntas van saliendo en secuencia y los jugadores tienen que elegir de la pregunta cuál opción es la correcta. Tienen algunos elementos interactivos copados, como por ejemplo tienen imágenes y demás. Nosotros lo hicimos bien simple. Y bueno, la idea era que nos quede una herramienta para usar nosotros en la sesión, porque la versión gratis de Kahoot es bastante limitada y quizá eso puede generar, digamos, algún tipo de que los espectadores de la sesión se enganchen un poquito más y puedan interactuar con lo que están presentando. Así que bueno, si esto funciona, quizá en las siguientes sesiones lo van a poder usar como herramienta. Esa era la idea. Bien, pasemos a la siguiente, Dani. Ok. Bien, Setup Showcase. ¿Querés seguir vos, Dani? Si no, lo explico yo también. Sí, puedes explicarlo el setup. Y yo presento la aplicación. Bien, entonces te voy a robar un poco la pantalla. Dale. Un segundo. Bueno, el agente que usamos en este caso es RuCode, ¿sí? Ya lo habíamos presentado en la sesión anterior. La ventaja de RuCode es que, no es una ventaja, sino una cualidad que tiene, es que te deja ver básicamente cómo van interaccionando los diferentes modelos que vos podés asignar con diferentes roles. Y también te va, dentro de su línea de pensamiento, digamos, también te va pidiendo permiso para ejecutar algunas tareas. Entonces, parecía un buen ejemplo para mostrar cómo trabaja un agente. Nuestro setup es básicamente RuCode. Tenemos una cuenta de OpenRouter, ¿sí? Donde tenemos una API key y, digamos, yo me creé 3 modelos de OpenRouter. Uno que es especial para tareas de código. Uno que funciona de orquestador. No es un modelo que lee archivos ni que resuelve, sino que va entendiendo qué es lo que va pasando y le va dando instrucciones a los otros modelos. Básicamente tiene que ser un modelo que responda rápido y que no cuelgue demasiado tiempo pensando, porque si no te va a trabar todo el flujo de trabajo.
De hecho, ahora para este proyecto no lo usamos, el orquestador, el modelo de orquestador. Digamos. Y después, si vieron la presentación anterior, había un apartado que decía cómo trabajar con 0 pesos, o sea, gratis. Y en el post uno usaba una estrategia, digamos, se creó un modelo en Ru que se llama Think Mode, el modo que piensa, digamos, y lo agregó a los tipos de modos que tiene, que están acá. Entonces yo seguí esa guía. Lo que hace básicamente es, vos arrancas una tarea con el orquestador de Ru, el orquestador va a tratar de entender qué es lo que hay que hacer y le va a pasar una propuesta de problema. O sea, esto no va a pasar varias veces en la sesión, pues no sé bien qué problema hay con Google. Lo que hace es se lo pasa al modo Think. El modo Think analiza, es un modo que tiene capacidad de usar MSPs, de leer archivos y bueno, hacer algunas otras cositas también, de poder abrir browsers y demás. Va a analizar todo el problema en profundidad y le va a devolver al orquestador una serie de pasos para resolver el problema. Y después el orquestador se lo va a dar al modo que codifica, digamos, el modo code. O bueno, digamos, si hay que resolver, si estás debugueando o hay que resolver algún otro problema, también puede ser que lo pase por alguno de los otros modos. Los modelos que estamos usando, yo básicamente, bueno, a ver si lo puedo ver para que lo veamos. El modelo este que pienso, estoy usando DeepSeek R1, que es el modelo, digamos, de los que pueden razonar, es el que mejor anda. El único malo que tiene es que es súper lento, mejorando en términos de que es gratis, ¿no? Si lo comparamos con los modelos de Anthropic y demás, obviamente le pasan el trapo, pero con el afán de hacerlo con la menor cantidad de recursos posible, este es el modelo más acorde. Y bueno, por ejemplo, el que codifica, estamos probando este KimiDev, que no es muy bueno que digamos. Igualmente, este es un modelo que armamos, pero el modo que hace código que realmente está funcionando acá está usando el modelo de Copilot, sí, que es el que vos podés asignar cuando tenés la suscripción de GitHub Copilot Pro. Lo que tiene este modelo es que va a poder trabajar indefinidamente, no tiene no tiene ni rate limit ni tope de precio, y lo que va a hacer es usar el modelo de GPT 4.1. Entonces vos podés usarlo un montón que no te va a decir nada. En cambio, por ejemplo, los modelos de OpenRouter, como son gratis, tienen un límite de 1000 requests por día. Bueno, ese es básicamente nuestro setup para trabajar con el agente. Okay. Bien, bueno, hablé de los modelos y también para este proyecto decidimos integrar dos servers de MCP, digamos. Uno es Context 7, que no puede faltar en ningún proyecto porque es el que le da a los modelos documentación actualizada de cualquier herramienta con la que estés trabajando. Y además incluimos uno, como el frontend usa una librería que se llama Magic UI. Magic UI tiene una particularidad que es que también ofrecen un server de MSP para que no tengas que usar Context 7 o buscar otro método para obtener la documentación actualizada. Entonces, junto con el agente, los modelos y esos dos MSPs fueron los que usamos para encarar este proyecto. Sí. Bueno, agregar también que creo que sin los MCP el resultado hubiera sido bastante diferente y el proceso hubiera sido bastante alargado. Por lo menos en la UI, ustedes se imaginan que el proceso de desarrollo con un agente es algo, o sea, no estás viendo un preview, no te imaginas cómo la gente puede ver el preview, como tú quieres. Y los MCP le dan las herramientas como para que puedan hacerlo lo más real o lo más bonito, por decirlo así, sin que, sin que se trabe tanto o sin que choque tanto con la visión del desarrollador. Context también
también, bueno, corrígeme si me equivoco, Franco, pero Context también le da la documentación de del UI o el toolkit que está usando, ¿no? Entonces, también se complementan. Bien. Bueno, Vamos al y siguiente. este, no todo también es perfecto, todo el desarrollo con los agentes, o sea, también hay sus contras, y varios de estos son que, bueno, los modelos son más tontos de lo que pensamos, y no es a mal ni que sean inservibles, sino que muchas veces, creo que Franco lo mencionó en la sesión pasada, que como que ten cuidado con lo que deseas con un genio. O sea, tipo, si a un genio tú le dices el deseo de que eh, hazme algo bien, entonces, ¿qué va a ser bien? ¿O qué? Para eso hay que definir tipo unos rule sets bien definidos, unas tareas bien definidas y unos requerimientos muy definidos que le den como las líneas guía para hacer que la gente trabaje con lo que tú quieres y que resulte en lo que tú quieres. Eh, Algo que también va de la par con los MSP es que tienen la tendencia a utilizar documentación vieja. Muchas veces me ha pasado, me imagino que ustedes también, trabajando con herramientas como Cursor, que de repente tú le dices, ve, tengo este monorepo, y el monorepo está trabajando con Expo y está trabajando con Next.js, y quiero que me configures las builds de Expo para que salgan en iOS y en Android. Y entonces él te hace una configuración, y tú tienes Expo 54 y él está trabajando con una documentación que supone que estás con Expo 50. Y, y al final te hace una configuración que no, definitivamente no te sirve, te movió todo el proyecto y gastaste recursos y tiempo en un resultado que no querías. Entonces, con MCP o con un MCP como Context 7, este, te aseguras que no tienes ese tipo de rollo. Bien. Pese a esto que dijo Dani, va a haber veces que, dependiendo del modelo, por más bien instruido y bien, digamos, documentado que esté, igual va a hacer cualquier cosa. Pero hay veces que es como muy evidente, entonces puede ser que se dé cuenta solo y digamos, vuelva para atrás en su estrategia. O puede ser como que trate de, o sea, por ahí le da personalidad, ¿no? Pero que trate como de que pase sin que vos te des cuenta y te mete algunas cosas que en el futuro van a ser, digamos, muy difíciles de debuguear. Bueno, lo que hace, por ejemplo, los modelos de OpenAI, pues, o sea, GPT 4.1 lo que hace mucho es, te propone que vos arregles los errores. Eh, entonces, decís, no, macho, arreglalo vos, o sea, vos sos el agente de AI, no yo. Eh, y digamos, pasa, digamos, eh, tiene como un threshold que no tiene que ver con la ventana de contexto, porque eso lo estuvimos estudiando también, en donde deja de querer hacer cosas y te las propone que las hagas vos. Asumimos que debe tener que ver con el feedback que se da a sí mismo entre el contexto que le va inyectando Rucode, pero bueno, es un comportamiento que hace y es evidente y es recurrente, digamos, no es que una vez hizo eso y nos dimos cuenta, sino que llega un momento que hay que vigilarlo porque ya no va a querer hacer cosas. Y si vos le vas dando siguiente para que vaya trabajando y no lees lo que te dice, suele dar como determinadas cosas que no están hechas. Entonces, más adelante en el flujo de trabajo va a haber cosas que no van a andar, como la gente va a estar trabajando en una tarea distinta, con otro contexto distinto, no va a saber, no va a tener las herramientas para resolver los problemas que van surgiendo. Y bueno, lo que también el problema este que comentaba Dani de la documentación desactualizada es el problema que considero yo el más grande, digamos, de trabajar con agentes de IA. Porque uno cuando arranca a trabajar un proyecto lo arranca a trabajar con la última versión siempre y generalmente, digamos, como los modelos están capeados en un par de años atrás, las mismas versiones de las herramientas suelen ser diferentes y tener bastantes breaking changes. Entonces,
va a asumir que estás trabajando en una versión que no es la que realmente es, ¿no? Para resolver esto, digamos, lo que hay que hacer es instruir a la gente en que de entrada pues, se olvide, digamos, entre comillas, de todo lo que sabe sobre, por ejemplo, Next.js y que vaya a buscar la documentación que necesita a los MSPs, o los MCPs. Lo cual es un beneficio en sí mismo porque sabes que te vas a asegurar de que va a trabajar bien de una, pero la contra que tiene es que cada llamada, digamos, que necesita de un MCP va a ocupar un porcentaje de su contexto, por lo cual, digamos, para resolver una tarea va a tener que usar mucho más tokens de los que estaban previstos. Entonces, nada, hay ciertos modelos que tienen context windows chiquitas. Por ejemplo, Kimi tiene una ventana de 33.000 tokens, donde le hizo 2 consultas al MCP de Context 7 para agarrar documentación de Next, ya se queda sin contexto. Y ahí es donde empieza a alucinar, digamos. Así que bueno, ese es un resumen, digamos, cuáles son los caveats de trabajar con este tipo de herramientas. Y bueno, Sí. En cuanto a la estrategia de desarrollo, bueno, algo que vimos, que Franco hizo énfasis ahí, es arrancar con un proyecto fresco y que este, habían otras alternativas de cómo arrancar con un agente en un proyecto nuevo. Franco mencionaba por ahí la alternativa de, eh, imagínense estructurar archivo por archivo o folder por folder, un proyecto de, digamos, Next.js o algo de front. Y que decirle a la gente que vaya instalando dependencia por dependencia, vaya haciendo página por página o librería por librería, utilidades, servicios, X, Y, Z. Esa es una alternativa que nosotros no adoptamos porque eh, al final ir parte por parte configurando eso con el agente no siempre asegura que va a agarrar la última versión de la dependencia, va a agarrar la última versión de la documentación o compagine las cosas que uno le vaya mandando con las otras. O sea, puede inicializar un proyecto con NPM, pero entonces al momento de configurar, digamos, Material UI, es una versión que no compagina con la de Node, digamos. Entonces, preferible eh, decirle a la gente que trabaje de una vez en un proyecto en blanco y que configure eh, cada uno de los módulos para hacerlo todo de una sola vez con un solo prompt o con un solo set de tareas que vienen definidas a partir del PRD. Y bueno, algo también que se hizo énfasis fue el rule set y como que refinar lo más posible el entendimiento de la gente con los comandos o los prompts que uno le mande, utilizando como herramienta eso. El rule set, el PRD y las tareas. Teniendo como, digamos, ese framework o ese marco de trabajo, la gente va a tener como un contexto, no es necesariamente la palabra, porque sé que la usamos para otras cosas, pero un entorno que él ya tiene ciertos raíles de dónde agarrarse para hacer ciertas cosas. Tiene sus límites y sus boundaries, digamos. Dentro de ese rule set, por ejemplo, está el tema de control de versiones. Si uno le dice que, por ejemplo, por cada vez que finalices cada tarea, se le puede decir, mira, siempre vas a hacer un suite de test unitarios y cuando termine ese suite de test unitarios exitoso, crea el branch, crea el commit, llega todo y pushar el commit. Y bueno, no sé qué más quieres agregar por ahí, Franco. No, está bien, ahora después vamos a mostrar cómo quedó nuestro archivo de tareas y los rule sets.
bueno, eso también lo estuvimos probando bastante hasta que enganchamos uno que digamos, le sirva realmente al bot para empezar a trabajar y ya lo que nosotros queremos. Después, bueno, Yo sí, creo que, yo, adelante, por favor. que yo creo, dale, sí, que yo creo que en el archivo de tareas funciona bastante bien los que tenemos, pero creo que es algo también bastante subjetivo, tipo, eh, según el PRD, por más definido que esté, me he dado cuenta que a veces el archivo de tareas no está tan granular como uno querría. Tipo, van a ver que las tareas son como muy concisas y le deja un poco de libertad a la gente, pero también como tiene el PRD definido para apoyarse, entiendo yo que eso lo ayuda como que a seguir esos raíles que uno va definiendo. Y, y bueno, eso, quería agregar eso. Bien. Bueno, y para este proyecto, el proyecto consta de dos partes, uno en backend, que es un proyecto en Express, que solamente está para levantar un WebSocket server. No tiene lógica, o sea, demasiada lógica en sí mismo. Lo que hace es agarrar los mensajes que le llegan y repartirlos a los otros players o al Game Master, digamos, tenemos dos tipos de jugadores. Y luego para el front, arrancamos con un proyecto de Next.js con Magic UI, que es una librería de componentes que está para arriba de Jet100, para los que conocen. Y bueno, ¿qué tenemos adelante, Dani? Nada, las métricas Métricas. de desarrollo. Sí. Eh, en total, Franco definitivamente le dio un empujón más fuerte que yo, pero en total fueron más o menos eso, unas 20 horas de trabajo humano. Cabe considerar aquí que, o sea, absolutamente todo fue por la gente. O sea, creo que ninguno de los dos tocó el código en lo absoluto, ni siquiera para nada, ni siquiera los tests. Y 3 millones de tokens, más o menos. Por ahí estábamos estimando que, claro, unos fueron de Open Router y también hay otros que no se contabilizan, que, eh, por ejemplo, los de Copilot, no, o sea, no tenemos forma como de exactamente ver cuántos consumimos, pero más o menos. Bien. Mati. Consulta, en esta cantidad de horas se está incluyendo la definición, por ejemplo, de las rules, se está incluyendo la definición de las tareas, el setup, todas las pruebas que fueron haciendo con los diferentes modelos y agentes. Sí, sí. Desde la creación de los PRDs, digamos, hasta, bueno, incluso, digamos, hay una cierta carga de aprendizaje que estuvimos, o sea, de pruebas que estuvimos haciendo para ver qué pasaba. Bueno, en un momento nos dimos cuenta que la calidad del código no era la mejor, entonces eso nos pasó con el backend. Entonces lo arrancamos de vuelta, digamos, eso también está contemplado en estas 20 horas. Si tuviéramos que arrancar de cero y para el mismo proyecto, con todo lo que tenemos, obviamente serían muchas menos. Eh, pero bueno, quizá como un buen, digamos, un buen panorama es un buen número, digamos, para alguien que quiera arrancar, que tenga Claro. una dimensión de cuánto tomó, digamos, realizar esto. Esto sería el peor escenario, empezando desde cero sin tener absolutamente nada. Claro, y 2 personas. O sea, porque fueron 10 horas mías y 10 de Dani, más o menos. Perfecto. Bueno, y bueno, no sé si quieres continuar aquí, Frank. Sí. Bueno, esto es un poco de las cosas que nos dimos cuenta en el camino. Los modelos que hacen reasoning toman muchísimo tiempo. Y digamos, te alargan un montón los tiempos de desarrollo. Obviamente los modelos más caros tardan menos en razonar, pero bueno,
nuestro caso DeepSeek tarda un montón. Entonces quizá, digamos, habría que poner en la balanza, digamos, el costo de los tokens contra el tiempo del desarrollo para, digamos, para un proyecto. Bueno, nunca tuvimos que sacarle los juegos encima a ver qué es lo que estaban haciendo. Lo primero que tratan de hacer los modelos cuando le instruís una tarea es tratar de reinventar la rueda. Si vos le pedís, no sé, que compare una fecha o que valide una fecha, va a empezar a hacer cosas raras con primitivas de JavaScript y expresiones regulares en vez de usar un método de una librería. Entonces, bueno, eso nos sirvió también de testigo para decir, bueno, tenemos que mejorar el set de reglas para que, bueno, darle por ahí otro tipo de mentalidad a los agentes para encarar las tareas. Otra cosa que no hay que subestimar es el prompt con el que vos le das, con el que vos haces que la gente empiece a ejecutar una tarea. Porque ahí va a estar, en mi experiencia, el 80% de la posibilidad de que la tarea se ejecute correctamente está ahí. Eso también lo estuvimos probando varios, hasta que encontramos uno que no nos funciona del todo como queremos, pero hace la mayoría de las cosas que le decimos que haga. Este prompt no llegamos a meterlo en la diapo, pero lo voy a pegar ahora mismo en Slack, en el canal de la sesión. ¿Cuál es el canal de la sesión? 03. HR Training. 03 Arego, sí. Sí. Bueno, ese es el prompt que utilizamos. Si lo ven, bueno, le mencionamos que ejecute una tarea específica que está definida en el archivo de tareas, que sea compliant, digamos, con lo que está definido en el PRD. Nico. Sí, discúlpame, te voy a pedir que si después, por favor, podés agregar ese prompt en una diapo para que quede a disposición para quien quiera rever, digamos, la sesión y que pueda tener el material adjunto completo. Sí, por supuesto. Después la sesión la vamos a enriquecer un poquito de las cosas que nos faltaron agregarle. Gracias. Y perdón, y estaría bueno ver el README también. Ahí. El README. El prompt hace alusión a Sarego Quiz Frontend, bueno, no README, perdón. Sí, ahora lo mostramos eso. Sí. Bueno, con esto más o menos lo que logramos era que primero vayan a mirar los MCPs antes de ejecutar código y que después traten de resolver los problemas y bueno, fueron bastante efectivos. Bien, pasamos a la siguiente año. No sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, también que más de una vez hubo que limpiar el historial de la conversación, o por lo menos no el historial, el hilo. Arrancar otro hilo porque empieza a alucinar. Y muchas veces también, o bueno, la minoría de las veces, creo yo, fue que cumplía una task, la terminaba y la task estaba completamente funcional sin tener que agregarle algo más o pedirle un prompt extra para que arreglara algún bug o para que, mira, que te quede un poquito inconsistente aquí y aquí. Entonces, nada, decir que va de la mano con algo que creo que dijimos al comienzo de la llamada, que siempre hay que estar verificando, siempre hay que estar encima de la gente para ver lo que está trabajando. Y también tener cuidado con los prompts de de seguimiento, porque me pasa varias veces que tiene como una visión de túnel la gente cuando le pide ciertas cosas. Si se enfoca mucho en terminar la tarea, como dijo Franco ahorita, prefiere a veces definitivamente como que
complacer o terminar la tarea que hacer lo correcto o lo que tú deseas. Entonces, nada, siempre hay que estar encima de la gente, básicamente. Quería agregar eso. Y no sé si quieres, voy a un pequeño demo de la aplicación o voy al PRD Mostremos la app, si querés, así los chicos ven en qué estuvimos haciendo, porque por ahora es todo muy misterioso. Dale, sí, voy pues. Hay un pequeño disclaimer que es que puede fallar, sí, porque resulta que no entendemos tanto de WebSocket como pensábamos. Eh, y bueno, no tiene quizá la mejor ingeniería la aplicación del backend. Pero bueno, lo que le vamos a mostrar, espero que ande. Lo estuvimos probando igual y estuvimos resolviendo algunas cositas hasta recién. Sí, Bueno, y bueno, y la... Ajá. No, sí, adelante. Nada, que hubiera estado bastante... Intentamos un poco levantarlo abriendo nuestros puertos y compartiéndola para ver si al final podíamos hacer el demo como tal de una sesión de juego de Kahoot. Pero nada, se nos complicó ahí, pero esa era la idea. Ahorita de momento estamos corriendo el servidor local, el front local, y está apuntando ahí mismo, al servidor local, el Next.js. Ajá, puedes seguir, Franco, lo que ibas a comentar. No sé si querías. No, sí, es parte de esas horas que mencionamos también fue tratar de levantarlo con ngrok. Lo que pasa es que la versión gratis de ngrok, cuando tratás de enviar algún request, te responde con un pedido de autenticación que rompe, digamos, el flujo de los WebSockets. Entonces no lo pudimos levantar. El servidor es un servidor Node con Express, como ya mencionábamos, y no tiene nada raro de especial. Quizá podemos buscarle la vuelta la semana que viene para ver, para que podamos usarlo para jugar, aunque sea un ratito. Sí, estaría bueno si no deployarlo, como tú dijiste, Claro. en Amplify. Tenía la idea. Pues. Claro, mi idea original era deployar el frontend en Amplify, que tiene una variable de entorno que apunta a la URL del servidor de WebSocket y ponerle ahí el dominio de ngrok, pero bueno, fallamos miserablemente. Seguramente con ayuda de alguno de los cráneos del backend podamos resolverlo. Bueno, la aplicación, el frontend es básicamente este formulario de entrada, digamos, que tiene dos opciones para que puedas crear un juego o unirte a un juego. Tiene reglas de validación, voy a tratar de unirte a un juego, Dani. Bueno, nada, para crear el juego nada más hacer el input del nombre, crear el juego y empiezas a poner preguntas. Y puedes poner tantas preguntas que quieras, tipo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Que sí? No sé, con otro. Claro. ¿Cómo? Claro. Y Sí, tenés que tener un mínimo de dos opciones, obviamente. claro. Y bueno, después puedes agregar también otras opciones. Bueno, ya aquí con una pregunta ya se puede crear la sesión, pero vamos a ponerle dos porque una pregunta bastante clásica. Se me olvidó un detalle aquí. Y aquí podemos una vez abrir el lobby. Aquí un pequeño bug, que es que el código, aquí hay un código que tú se lo pasas a los jugadores y ellos lo copian, pero bueno, detallitos. Entonces aquí para unirte como jugador nada más metes el nombre, el código, join game, y entonces vas a esperar a que el Game Master abra la sesión, digamos. Entonces aquí ya al Game Master le aparece cuántos usuarios cuáles usuarios se han unido, y ya puedes empezar a tirar las preguntas. Entonces al player le va a aparecer las opciones
porque el cielo es azul, porque sí, el cielo no tiene color, el cielo no es azul. Creo que era esta. Y le va a aparecer las personas que respondieron. Aquí hay un temita que es que de repente se nos ocurrió al final que, bueno, si está el timer activo y respondieron todos, poner un botón como de determinar, pero eso también lo podemos agregar después. Y vamos a ver qué resulta, pero yo creo que va a tener un problema con la validación aquí también de sí, correcto. Creo que la respuesta correcta fue la que marqué, sin embargo, él puso como fallida. Fue una de las cosas que nos dimos cuenta a lo último. Bueno, manda la otra pregunta. O sea, aquí hay que esperar los 35 nuevos. Sí, capaz que 45 segundos era mucho para responder, Bueno, pero yo creo que no era mucho, pero es mucho para una persona. Ahí sí. O sea que Sí. también Le da poniéndole 6. Le da tiempo también a ustedes para dar las explicaciones. claro, estaba todo fríamente calculado. Vale. Sí, sí. Los relojes no están sincronizados, eso puede llegar a generar un problema. Por lo que en realidad el Game Master espera un par de segundos más para pasar la pregunta, porque por si hay gente que recibe más tarde WebSocket con la pregunta y la responde, digamos, puede ser que si la responde sobre lo último le quede como invalidada por no haber respondido en el tiempo que era el original de la pregunta. Bueno, aquí rasparon a Gaby y aquí puedes mostrar los resultados finales, un scoreboard. Claro, y tiene 0 porque le erran las dos. Sí, pero igual hay que revisarlo o sea, porque creo que las puse, entonces no se debe ser la suma. Y aquí a los jugadores les muestra la pantalla de resultados finales. Entonces, así queda así queda el flujo, más o menos. Eh, bueno, esa fue la demo. No sé si quieres que nos pasemos al PRD, el taller, para que le echen un ojo. ¿Alguno tiene una pregunta hasta este punto? Yo tengo una pregunta, muchachos. ¿Qué les pareció la calidad del código ahora, digamos, que con todos los obstáculos que iban comentando y que hacían macanas y como respecto de eso, como implicando la calidad y la legibilidad? Y definitivamente hay bastante espacio para mejorar, ¿sí? Para que haga mejores resultados. Es cuestión de seguir modificando las reglas o incluso quizá también por ahí elegir algún modelo que sea mejor. Pensar que nosotros con esto rascamos el fondo del tarro, agarramos los modelos gratis que hay, que quizá no son los mejores tampoco. Porque Quizás me quedé pensando en, perdón, bueno, decime. me quedé pensando en el bug ese que tenían, ¿no? Y qué tan difícil puede ser después para que un cristiano normal lo resuelva o no, decir, uy, esto está complicadísimo, voy a meterse. Yo creo que también depende del enfoque que se le da a la gente cuando empieza, porque le dimos un enfoque de resolver el problema, ¿no? No le dimos tanto una vuelta de que genere la mejor calidad de código posible para que una persona que está manteniendo la codebase pueda venir y atacar los problemas por sí sola, sino que la carga la tuvo completamente el agente todo el tiempo, ¿no? Quizá con un flujo de trabajo en un proyecto que ya están dando, se le da un enfoque más profesional, más que se acople a las prácticas que ya tiene cierta compañía, ¿no? Sí, a ver.
No. Si vean la imagen que pasé, literalmente lo que pasa cuando la gente no hace bien su trabajo. Cuando Lo ideal para este caso es que no haya interacción humana escribiendo el código. Si hay un problema, es instruirlo a la gente para que lo resuelva y verificar que efectivamente lo resuelva. Eh, yo creo que un buen objetivo, digamos, de este tipo de herramientas es lograr, o sea, no tener que caer en eso, sino lograr que haya una buena codebase, que ante cualquier eventualidad un desarrollador humano pueda entrar y leer y interpretar el código y que sea código tan lindo como el que escribimos nosotros. Pero bueno, en una primera instancia creo que hay que trabajar bastante para lograr eso. Y bueno, una vez que ya tenés la metodología, después todos los siguientes desarrollos van a ser con la calidad eh, correcta, ¿no? Franco, vos mencionabas algo que era, según las experiencias, que una de las conclusiones era la disyuntiva entre el modelo que habían elegido, rascando del fondo del tarro, ¿no? En términos de su inteligencia y eficacia versus las horas invertidas de desarrollo final, ¿sí? O sea, el impacto que tiene sobre eso también. No solo en términos de tiempo, sino en calidad. ¿Llegaron a probar otro modelo que tuviese un impacto considerable? Bueno, eso lo hicimos sin querer queriendo, porque yo tenía un problema que no podía resolver y se lo pasé a Dani y Dani lo resolvió y después nos dimos cuenta que el modelo que lo resolvió era Gemini Pro, 2.5 Pro. Entonces, digamos, si es que hay un impacto real cuando usas un modelo que es mejor. Ok, entonces coincide con lo que charlamos en la sesión anterior en el benchmarking de los diferentes modelos que son más apropiados para cuestiones, por ejemplo, de código, y dentro de los que están hay una competencia entre quién los hace de manera más eficiente y según el tipo imagino, el tamaño del modelo, ¿sí? A mayor cantidad de tokens que tenga el modelo, quizás pueda ser más eficiente. Sí y no. O sea, con tamaño de tokens, ¿te referís al context window o a la cantidad de información con la que fue entrenada, digamos? Con la cantidad de información que fue entrenada. Bueno, eso depende del tipo de modelo en realidad. Porque los modelos que están pensados para programar están como destilados para eso. Vos, Mati, ya sabés de lo que estoy hablando por ahí los chicos. Son modelos a los que se le borró, digamos, el conocimiento sobre otras cosas que no sea programación, básicamente, entonces están súper enfocados en resolver determinados problemas. La verdad que no probamos, digamos, comparar entre dos modelos especializados en codear. Por ahí por ejemplo, GPT 4.1 es un modelo que está especializado en términos generales, no tiene, digamos, como una especialidad. Y sí lo hemos podido comparar, por ejemplo, no sé, con Kimi, digamos, Kimi K2, que es uno que salió hace poco, ninguno de los dos es especialista en desarrollar, pero GPT era mejor desarrollando. Claro. Habría que ver si habría que encontrar o diseñar una metodología de decir, bueno, para encontrar el modelo, ¿no? Claro. Decir, bueno, si vamos a ir a los que están hiper enfocados en desarrollo, a buscar, digamos, que sería más que nada contrastar los benchmarks contra los resultados en la vida real y encontrar una correlación, ¿no? Porque los benchmarks a veces son más herramientas de marketing que de herramientas que uno puede usar en la vida real, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Y hay algo que ustedes mencionaban también que tiene que ver con ese prompt inicial y toda entre comillas, ¿no? La documentación respaldatoria en la cual se tiene que basar, PRD, digamos, las propias tareas, que lo que yo tuve como experiencia también
no sé si a ustedes les pasó también en esta ocasión, es que cada vez que volvés a iniciar por ahí con el mismo prompt y las mismas definiciones de esa documentación, quizás obtenés resultados diferentes, ¿sí? O sea, aborda con estrategias diferentes cada vez que ejecuta ese prompt inicial. A veces son similares, a veces tienen factores en común, pero a veces toma otra estrategia, otra perspectiva para resolverlo. Eh, bueno, a mí me pasó un par de veces, y yo pienso que lo ideal en ese caso es que si ya tú tienes una idea, o sea, como desarrollador, tú tienes la idea de cómo atacar ese problema, más lo que quieres es como que la mano de la gente, un empujón de la gente, describirle la forma en que quieres que ataque ese problema, ¿no? Porque sí me ha pasado, o sea, vamos a poner un ejemplo súper general, sortear un array. Sortear un array se puede hacer de mil y un formas. La gente puede hacerlo de la forma más rápida, la forma más óptima de memoria, puede hacerlo de la forma más legible, ¿no? Pero si ya tú eres un desarrollador, tú tienes la capacidad de decirle, yo quiero que sortees este array, pero que lo hagas eficiente en memoria y no me importa, no sé, no me importa los recursos de computación que gastes, ¿no? Claro. Entonces, tipo, sí pasa, y creo que la ventaja que tenemos nosotros como desarrolladores es que tenemos la capacidad de decirle específicamente cómo queremos que lo implemente para el caso específico, porque sí es verdad que si uno le da la libertad, él suele tener variaciones en el resultado, así sea el mismo prompt exacto. O sea, puede tener, me ha pasado a mí también. Ok, bien. Y la otra pregunta que tenía es qué pasaría que en términos de contextualización, de tener que re-guiar a la gente a que no pierda el foco y demás, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de utilizar MSP de Context 7, vos al modelo, ya en el momento en que vas a comenzar a trabajar desde cero, le brindás esa información como un RAG en vez de como un MSP para que no tenga que ir a consultar hacia el MSP cada vez que tiene que consumir esa cantidad de tokens de información de documentación y ya la tenga como predigerida. Bien. Para eso, digamos, hay una herramienta que se llama Memory Bank, que dependiendo de la gente la van a saber administrar mejor o peor, digamos que son pedazos de contexto que los tiene ahí y los usa cuando los necesita. Si no usas eso y le das una serie de instrucciones para empezar, digamos, decir, bueno, en vez de decirle que vaya a ver Context 7 y se llene de tokens, le das como un summary muy simplificado de qué es lo que tiene que hacer, que digamos que uno considera que para el modelo debería ser suficiente. Y en mi experiencia, no con este proyecto, sino con otra prueba que hice la semana pasada, lo sigue 2 segundos y después ya se pueden trabajar de vuelta con información desactualizada. Okay. Lo que pasa es que es bastante difícil cubrir. Bueno, en realidad también es relativo a la tecnología con la que estés trabajando. Yo en ese proyecto que mencioné era un proyecto de Laravel, que yo lo quería hacer en Laravel 12, que es la última versión, y tiene un breaking change muy grande que te cambia las ubicaciones de unos archivos de kernel que son muy importantes, que es donde registran los service providers. Y era como que todo el tiempo me estaba queriendo ir al archivo de kernel viejo, y como no lo encontraba, lo creaba y ya empezaba a hacer toda una cosa rara. Como que la primera instrucción que le di la hizo bien, la registró donde la tenía que registrar, y después ya lo abandonó, digamos, ese approach. Otra cosa que por ahí quería también mencionar con respecto a la pregunta que hiciste antes, como que los modelos tienen su propia personalidad, digamos, si se puede decir.
en el que no siempre va a encarar todo el mismo prompt la tarea de la misma manera. En la experiencia también, esto está bueno para mencionarlo, con lo que ganamos acá, las veces que se desvía del camino es donde falla. Y también va a tener otro tipo de comportamiento, que es que vos le vas a ir refinando el prompt y lo vas a ir haciendo que cada vez haya menos posibilidad de que encuentre una solución alternativa, digamos. Claro. Al mismo punto que te vas a dar cuenta de que en todos los prompts que vos le das, se va a tropezar con la misma piedra. Va a cometer siempre el mismo error. Y ahí es cuando vos te tenés que dar cuenta y modificar, digamos, los prompts siguientes para que ya esa condición en donde fallaba ya no vuelva a fallar. Claro. Y digamos, después la contempla y ya no cae, digamos, en ese problema. En la especificidad de cada iteración hace que se equivoque cada vez menos. Exactamente, pero bueno, o sea, si vos no le modificás el prompt, va a ir siempre a tropezarse con lo mismo. Vos le tenés que ir modificando y refinando, digamos, el camino. Ok, bien, buenísimo. Bien. ¿Qué más teníamos en la presentación, Dani? Eso era todo. Creo que eso era todo. Sí. Bien. Bueno, no sé si tienen más preguntas, perdón, si no, les muestro un poco cómo eran los archivos estos que están mencionados en el prompt. A todo esto, estamos utilizando parte del repositorio de Sarego Labs, donde sería buenísimo ir guardando esto que mencionaba Nacho, los archivos que fueron utilizando para definir TRD, tareas, README, prompts, etc. Sí, vamos a subir todo ahí. No está todo, pero ahora en breve lo subimos para que lo puedan clonar y probarlo local si quieren. No necesitan nada. Creo que, no me acuerdo si fue ayer o hoy que Stuart compartió que GPT-5 iba a estar, bueno, salió GPT-5, ¿no? También esta semana. Sí. Estaría cool darle seguimiento con GPT-5 también. Lo pensé hoy, a ver Sí. qué tanto... Stuart, que no sé si está acá. Está. Es un tipo muy informado sobre la inteligencia artificial y no está compartiendo su conocimiento. Porque a mí también me tiró un datazo ayer, antes de ayer, de que Figma tenía su propio server en MCP y que, digamos, con todo lo que eso implica, ¿no? Que no le va a ayudar a la gente a hacer el código tal cual lo es en Figma, pero sí lo que te va a hacer es, te va a ayudar a diseñar o a trasladar los design systems desde Figma a tu proyecto. Entonces, digamos, las clases de Tailwind que uses van a tener los colores que vos ves en Figma en vez de en la que vos verías normalmente. Eso es un buen experimento para integrar incluso con este proyecto, digamos, agarrar un Figma que sea público, que tenga un design system bien hecho y probar con el MCP de Figma a ver si nos ayuda a trasladar esos estilos al proyecto. Hay varios Figma de community que están bastante bien hechos, que vale la pena. Lo que no entendí si fue un reto o un elogio hacia Stuart. Las dos. Pero está pasando muy desapercibido, Stuart. Perdón, chicos, igual es peor aún. Hace varias semanas que ya estamos dando el MCP server con Figma. Y Es ya peor. varios de los chicos ya lo tienen bastante aceitado. Ali creo que lo estuvo usando. Igor, que no sé si está acá. Sí, acá también Igor. Y Luis creo que también lo empezó a usar esta semana. Sí. Habrá que, bueno, yo le comenté a Stuart al respecto de mis pruebas pues, que hice y tal cual, los estilos los aplica exactamente como lo necesitas. Tú le puedes decir que use la librería que necesites. Pero sí, tal cual como mencionan Franco, lo más importante es que el diseño esté bien hecho, porque a veces en el diseño tenemos unas resoluciones que no están adaptadas a cualquier pantalla. Entonces, por ejemplo, el MCP te genera el código y se ve bien en el mismo tamaño de pantalla, tal cual como fue diseñado. Si cambias de pantalla, entonces ya tienes allí que jugar un poco con el responsive. Pero sí, es bastante
práctico, te genera componentes prácticamente con un par de clic aceptando. Y bueno, un poquito de contexto, sí tuve detalles extrayendo lo que es imágenes e iconos. Y bueno, la configuración, eso está reciente y ha cambiado bastante. Por ejemplo, yo lo hice tal cual la documentación de Figma, e igualito tengo warning de que el endpoint está fallando, o sea, de algunas cosas que están como que perdidas. Y uno ve la documentación y la documentación tiene pocas semanas, entonces como que estaba cambiando bastante. Pero bastante interesante, la verdad. Capaz y estaría bueno también verlo en Forlip. Pedí yo, quizá podemos jugar con eso un poco también, darle juego a eso. Otra cosa que se hizo con MCP Server, y esto lo hizo Linkopass, fue combinar el MCP Server de Figma y el de GitHub para que nos baje un listado de tareas en base al diseño y bueno, algunas issues que había en el repo de GitHub. ¿Y funcionó? Sí, Es más, está muy fachero el MCP de GitHub. Por ejemplo, hoy estaba revisando un PR de Rafa y una de las cosas que puede hacer el MCP es traer información de los issues, de los archivos, de los PRs y también, bueno, esto es polémico, escribir comentarios y hacer el code review, o sea, a nombre tuyo. Entonces, eh, fue como que GPT-5 le hizo el code review a Rafa hoy, o sea, y mandó los comentarios con mi autorización y con mi revisión, obviamente, pero ya te deja ahí unas cosas más servidas. Consejo de persona vaga. Está muy bien. Bueno, eso los invito en una próxima sesión si quieren compartir eso de manera más gráfica. Bueno, ya se está haciendo tarde, no quiero que me odien, así que les voy a mostrar un poco cómo son los documentos que usamos para trabajar y ya los libero. Nosotros separamos en dos PRDs distintos, el frontend y el backend, que sean especialmente, digamos, enfocados en cada entorno. Esto lo trabajamos con Gemini Pro en el AI Studio. Si ustedes van a Google, en aistudio.google.com, pueden usar la ventana con Gemini 2 Pro y hasta 1 millón de tokens no les va a cobrar. 1 millón de tokens por conversación, digamos. Ustedes pueden cerrar esta e iniciar otra y pueden seguir trabajando normal. Lo que hicimos fue, bueno, pedirle que haga el PRD y que haga las preguntas que considere que no estén claras. Y vas iterando varias veces hasta que en un momento dice, bueno, ya me saqué todas las dudas y te escupe, digamos, el markdown del PRD. Incluso te va dando un historial de versiones, digamos, de qué es lo que se fue modificando. Ya le pone su propia firma. Y bueno, esto es un PRD, digamos, como no tiene mucho de especial. Sí tiene que estar muy bien descrito cuál es el objetivo y nosotros no hace falta que estén acá, pero nosotros le agregamos las user stories. Bueno, tiene unos diagramas Mermaid también. Bueno, vamos a verlo en Markdown, si no, se me cayó la... Bueno. Lo importante acá es aclararle que cuando le tiramos el prompt, le dijimos a Gemini que esto lo va a leer un agente de IA. Entonces lo formateó distinto
Supongo que no lo probamos realmente si ha tenido un impacto o no, pero sí es cierto que lo hace distinto. Después agarramos ese mismo PRD y dijimos, bueno, hacemos una lista de tareas para que sean exclusivamente encargadas por un equipo de desarrollo backend. Entonces, bueno, con esto estuvimos iterando varias veces porque siempre nos daba archivos con formatos distintos. Y este es el que encontramos que mejor nos ha funcionado. Nos hace un listado donde tiene, bueno, una tarea con una breve título, una serie de pasos, digamos, por arriba de qué es lo que tiene que resolver, y después una lista de verificaciones que después el mismo agente puede agarrar y hacer contra el desarrollo que ya hizo para verificar que esté funcionando. Y esto nos resultó bastante efectivo, la verdad. En nosotros, la idea de este proyecto de backend, como sabemos poco de WebSockets, era hacerlo lo más simple posible y que esté lo más testeado posible para que no tengamos que andar resolviendo problemas que de los cuales no tenemos ni idea cómo resolver. Y a lo largo de todo el proyecto, la metodología de trabajo era, bueno, encarar esta tarea y hay un cierto punto en la tarea donde se hacen los tests para verificar que esto funciona. Y bueno, nosotros, si le tiramos los tests, tiene 100% de coverage. Y digamos, una vez que terminó de ejecutar todas las tareas, nosotros lo dejamos así, no lo tocamos más. Y nos pusimos a desarrollar el proyecto de frontend. O sea, no los hicimos a la par, primero hicimos el backend. Y digamos, hasta ahora no lo tuvimos que volver a tocar. Así que esto, digamos, nos demuestra que esta manera de encarar los tasks fue la más efectiva. No los hicimos todos porque eran muchos. Hicimos hasta lo que necesitamos para demostrar, pero bueno, además teníamos la idea de hacer que cuando los usuarios se desconecten, que puedan volver a reconectarse. Que tenga, bueno, un mejor manejo de errores, digamos, con notificaciones y demás, que esté centralizado. Y que si un jugador se cae en la mitad de la partida, pueda volver a unirse y que vuelva a tener sus respuestas, su montaje y demás. Luego, cuando terminamos con esto y vimos que ya estaba testeado, le pedimos a Gemini que de vuelta que nos haga una especie de documentación. Esto lo tendríamos que haber hecho en realidad con alguna librería o con Swagger, pero bueno, era poco, así que le dijimos que nos haga un documento Markdown con las especificaciones de los eventos del WebSocket. Así que nos hizo esto, y además nos dio, bueno, un ejemplo de cómo se implementaría, digamos, una lógica media genérica en el frontend. Este archivo después lo llevamos al frontend, está presente en el repo de frontend y lo usamos en los prompts para que tenga de referencia cuando tienen que trabajar con los eventos. Y ahora vamos a ir bueno, también le pasamos unas reglas, ¿sí? Estas reglas, estas yo las tomé de Cursor, son genéricas, más unas que nos tomamos el trabajo de diseñarlas. Principalmente porque era donde más fallaba era en seguir las metodologías de Gitflow. Bueno, quizá esto tiene un nombre que si vos lo formateas de esta manera, hay una librería que te genera los changelogs solos. Conventional commits. Conventional commits, eso. Entonces, bueno, tuvimos que darle esta parte, digamos, para que entienda que los tienen que hacer de esta manera. Y después, bueno, son las reglas genéricas de TypeScript, digamos, para que vaya siguiendo. Esto acá se podría mejorar un montón, casi no lo tocamos. Y bueno, y de ahí lo que hicimos fue pasar al frontend. ¿Sí? Bueno, acá estaba ese es el ejemplo del prompt que le pasamos a Ru. Acá en el front tenemos lo mismo, los mismos archivos, tenemos el PRD, que es similar, que este está enfocado al frontend, digamos, describe cómo son las pantallas. Bueno. Las reglas con el mismo formato, o sea, le pedimos a Gemini que nos haga el mismo formato que en el otro. Lo fuimos siguiendo, son menos tareas esta vez. Las fue desarrollando también. Y nuestro archivo de reglas acá tiene un poco más de trabajo.
porque lo que hicimos para ver si funcionaba, ahí vuelvo a compartir, era decirle, bueno, en vez de trabajar, de decirle el típico prompt genérico de sos experto en frontend, le decimos, bueno, no, en realidad vos lo que tenés que hacer es seguir las reglas de desarrollo frontend. Hicimos un scrapping en internet, digamos, de todos los principios que tienen que seguir cuando desarrollas frontend, y se los tiramos como Markdown acá. Entonces, cuando el modelo razona, te dice, bueno, esta es mi conclusión y respeta tal y cual principio en el desarrollo frontend. Bueno, Te hago una consulta. sí. Ya que estás definiendo algo que podría ser no específico del proyecto en sí, sino algo global, como cada vez que encares el frontend, acá tenés como los pasos a seguir. Si esto en realidad no te conviene tenerlo en las global rules para cada vez que tenga que atacar un proyecto de frontend. Sí, es la idea cuando en realidad RuCode no tiene como un buen manejo de ese tipo de APIs como tiene Cursor y Winsoft, donde vos tenés bien separadas las project rules y las global rules. Entonces, para no tener que perder demasiado tiempo en ver cómo lograrlo con RuCode, que capaz que no lo usamos nunca más, Claro. se lo tira acá directamente. Pero sí, esto, es más, ese tipo de reglas incluso podrían estar en un repo a nivel empresa, digamos, y podría ser un consenso de todos nosotros, decir, bueno, cuando trabajamos con agentes, estas son las reglas que hay que seguir. Y, digamos, cuando tenemos un proyecto nuevo, las traemos. Capaz Sí. un poco utópico, pero... Además, encima, porque tenés ciertas limitaciones de contexto para el agente en una cantidad de caracteres que no puede ser superada entre las globals y las project rules. Claro. Entonces, tiene que ser como muy supervisado esos archivos. Sí, tal cual. En el caso de Runo, vos le podés tirar cualquier cantidad de contexto que quieras y si el modelo se lo banca, se empieza a trabajar con eso. Okay. Pero sí, si usas Cursor y eso, tenés que tener cuidado de no pasar el límite de líneas y de tokens. Perdón, yo me quedé pensando en lo que dijiste, Franco, de que medio utópico tener un repositorio con las reglas. Quizás no es tan loco porque se puede agarrar un proyecto que está funcionando con ciertas reglas, pedirle a la misma AI que te haga una limpieza por ahí de esas reglas, que te saque las cosas que por ahí son específicas del proyecto, ¿no? Y que te deje unas reglas genéricas para ese lenguaje o ese framework con el que estás trabajando, y quizás ya las podemos. Sí. Quizás no tener un repositorio central, pero sacarlas, y si empezás un nuevo proyecto con Next y ya tenés un proyecto en el que estuviste trabajando que tiene unas rules que están bastante pulidas, bueno, por ahí se puede hacer algo así. Es que sí. Es porque si no, en definitiva, lo que vas a terminar haciendo es copiarla y pegarla de un proyecto al otro. Pero bueno, eso sí, podemos ver de diseñar alguna estrategia así. Así que bueno, digamos, este fue el resumen de qué es lo que estuvimos haciendo.